мною принято решение о проведении специальной военной операции. Estas palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la madrugada del 24 de febrero de 2022, cumplen un año. Ese día los tanques rusos entraron en el suelo ucraniano. Se abrieron hasta 12 frentes simultáneos, el de Bielorrusia especialmente potente. Días más tarde, el 2 de marzo, las tropas rusas capturaron la región y capital de Jersón, un punto estratégico en el sur. La resistencia ucraniana logró recuperar grandes zonas alrededor de la capital en las primeras semanas. A comienzos de abril, Rusia abandonó su avanzada hacia Kiev, se retiró en el norte y centró sus esfuerzos en controlar el este y el sur del país. Entonces, la guerra vira al este, a una zona como el Donbass, que llevaba casi 8 años en guerra civil. En Donetsk, Rusia capturó la ciudad portuaria de Mariupol. El asedio fue feroz, no han dejado de encontrarse enterramientos masivos desde entonces. Mientras las tropas rusas consolidaban su dominio en la zona, se empezaba a hablar de la fatiga de la guerra, el cansancio de los combatientes y de la ayuda internacional que llegaría de inmediato a Ucrania. Dinero, armamento, apertura de fronteras y sanciones para Rusia. A finales de septiembre, Putin anunció la anexión de alrededor de un 15% de Ucrania, incluyendo las regiones de Donetsk y Luhansk, además de Zaporilla y Jersón en el sur, tras un referendo ilegal. Rusia declaró fiesta y exhibió su alegría por ampliar la federación, pero lo cierto es que, a día de hoy, no controla ninguno de esos 4 territorios. Tras el verano, llegó la reconquista acelerada del otoño. Primero los ucranianos, hasta con miles de civiles voluntarios, forzaron la retirada rusa de Kiev, y más tarde protagonizaron desde sus fuerzas armadas una contraofensiva relámpago en que recuperaron buena parte del territorio perdido en los primeros meses de invasión. A mediados de septiembre, Ucrania aseguró haber recuperado las ciudades de Izium y Kupiansk, al este de Kharkov. En ese momento, lo esencial fueron las plataformas de misiles de largo alcance británicas y estadounidenses, empleadas para destruir las líneas de suministros rusas, silos de municiones y puestos de mando. El 11 de noviembre, los de Zelensky recuperaron Jersón. Además del significado estratégico de este triunfo, recuperar la ciudad supuso un golpe de efecto para el ánimo ucraniano. Los avances rusos y ucranianos se frenaron en seco en las últimas semanas de 2022. Desde entonces, las batallas más feroces se concentran alrededor de Bakhmut. Se están llevando más soldados a este flanco, donde el grupo de mercenarios Wagner lidera la ofensiva. Esta es hoy la batalla más larga de esta guerra, y es importante para Rusia en su objetivo de imponerse en todo el Donbass. En la actualidad, con Bakhmut como punto caliente, Moscú no parece estar concentrando nuevas unidades en torno a ninguna ciudad u objetivo de guerra en particular, según los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Aunque no se produzcan avances militares significativos, los ataques rusos contra las principales urbes ucranianas se han intensificado. Este febrero se ha producido la mayor andanada con misiles S-300 desde el inicio de la guerra. Moscú ha negado repetidamente que los objetivos de sus misiles sean los civiles, aunque Putin sí ha admitido que sus tropas han impactado instalaciones energéticas. En esta guerra, otra de las pesadillas constantes se llama Zaporilla, la central nuclear que ahora mismo domina Rusia. Hoy nadie habla de negociaciones, y aunque hubo encuentros en las primeras semanas de conflicto, pronto se vio que no sirvieron de nada. En estos meses, solo se han logrado algunos pasillos para evacuar civiles y un acuerdo para permitir que el grano ucraniano pudiera salir con un flujo relativamente estable. Han pasado muchas cosas en un año, sobre todo mucho dolor, pero también ha cambiado la geopolítica mundial, se le ha dado la vuelta al mercado energético del grano, se ha reactivado una descafeinada OTAN, y se vive al borde de una recesión colectiva. Los números dan cuenta de la ferocidad de los últimos 12 meses en Ucrania. Entre los contendientes, unos 180.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos, así como otros 100.000 militares ucranianos, según los datos de las inteligencias de países como Estados Unidos, Reino Unido o Noruega. Entre las víctimas, se calcula que entre 30.000 y 40.000 civiles han perdido la vida en bombardeos y ataques. Según Naciones Unidas, los combates han obligado a casi 8 millones de personas a abandonar Ucrania y han provocado más de 5 millones de desplazados internos.